Hace unos días platicaba el caso de Gilberto Lozano, un pseudo activista de ultraderecha, con una facilidad interesante para agitar masas, para levantar revueltas, protestas y causar ruido y estridencia. Lo ha hecho en el estado de Nuevo León. Lo ha hecho ya teniendo una repercusión a nivel nacional. Yo recuerdo haberlo visto hacer la misma jugada de protesta en los gobiernos del presidente Enrique Peña, del presidente Andrés López, y bueno, sabemos que ya empieza a hacer ruido en este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el gobierno de Andrés López llegó a tener mucha repercusión Gilberto, ya que su unidad de choque llamada Frena llegó a tener movilizaciones bastante interesantes, bastante fuertes. Definitivamente su poder radica en que ya tiene muy organizada su unidad, muy organizada su gente, muy organizada su metodología. Comienzan a hacer protestas, comienzan a sumar otros grupos, ¿cómo se podrá decir? Periféricos, y empiezan a crear una propuesta muy activa, no solo ya en Nuevo León, sino comienzan a hacerlo en varias ciudades. Este es, digamos que el poder o la habilidad de Lozano para dar golpes al poder, para mostrar músculo y para buscar ciertas concesiones, ciertos favores, ciertos beneficios. Esto lo hace Lozano con no sé qué recursos. La verdad, ahí lo ignoro. Sería interesante investigar cómo funciona realmente al interior esta maquinaria de protesta y de chantaje que ha sabido crear, que ha sabido formar, que ha sabido perfeccionar Gilberto Lozano en Nuevo León. Su última arenga, su última temporada trata sobre la República del Río Grande y la separación de Nuevo León, la independización, podríamos decir, la independencia de Nuevo León con respecto al resto del país. Son arengas, son ideas que no van a fructificar, pero que le pegan directo a los sentimientos de mucha gente, los emocionan, los enojan, y esto es algo que Lozano sabe manipular muy bien. Y bueno, esto es lo que él utiliza para armar sus protestas, para mostrar músculo y para obtener beneficios. Algún beneficio, a mí no me engañan, que no nos engañen, algún beneficio debe de obtener Lozano a cambio de todo estridencia, ruido, protestas, gritos y sombrerazos. Pero hay de niveles a niveles, como dicen. Y bueno, tenemos al hombre más rico de México, en algún momento el hombre más rico del mundo. Estamos hablando de Carlos Slim. Slim es una persona muy inteligente, no vamos a decir que no lo podemos negar, es un cuate muy listo. Pero hay que recordar que en una época, vamos a hacer una analogía, cuando la Unión Soviética caducó, se extinguió, había muchas empresas de gobierno que el gobierno no podía mantener. El gobierno soviético, que se caía a pedazos. Vendieron todas esas empresas muy baratas, pero las vendieron a prestanombres que las compraron muy baratas y empezaron a generar dinero. Y ese dinero pues obviamente era para los que habían vendido esas empresas que estaban en el gobierno, y obviamente para los prestanombres. De la noche a la mañana, cuates muy listos se hicieron de empresas petroleras, televisivas, etcétera, y se volvieron multimillonarios. Por eso hubieron multimillonarios rusos, muchos, después de que se cayera el llamado muro de acero, muro de hierro, ahí en la Unión Soviética durante la época del comunismo.
Eso mismo pasó en México cuando entramos a la era del liberalismo, en la época allá más o menos de Carlos Salinas, en las que hubo una pugna al interior del PRI, hubo una coyuntura, surge el PRD como la corriente de izquierda del PRI que se separó y el PRI queda muy apegada al capitalismo, al liberalismo moderno de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, etc. ¿Qué pasa? Empiezan a vender empresas en México, empresas que eran de gobierno, las empiezan a vender muy baratas a prestanombres. Y ahí es donde el nombre de Carlos Slim comienza a crecer como la espuma. ¿Qué sucede con Carlos Slim hoy en día? Bueno, es dueño de Telmex, sigue siendo dueño de Telmex, que lo hizo millonario. Y es dueño de muchas otras empresas, Grupo Carso, algunos bancos como Inbursa, etcétera, etcétera. Sanborns. Pero también parte de la riqueza de Carlos Slim está invertida en una empresa en Estados Unidos, en un periódico que se llama The New York Times, que muchos lo ven como un periódico de izquierda radical allá en los Estados Unidos, que muchos lo ven muy cercano al Partido Demócrata allá en Estados Unidos. Y bueno, obviamente Carlos Slim tiene cierto poder ahí en el New York Times como accionista. Obviamente, no voy a decir, creo que sería muy aventurado decir que él controla la línea editorial del periódico, pero obviamente tiene influencia. ¿Por qué hablo de esto? Pues más que nada por los recientes reportajes que ha sacado el New York Times con respecto a México, con respecto al fentanilo, con respecto a esta crisis de fentanilo que ha pegado muy duro en Estados Unidos. Muere más gente en Estados Unidos por temas de fentanilo que gente en México por temas de violencia, de la violencia del crimen organizado y todo eso que ya conocemos. Entonces, esto obviamente hace mucho ruido allá en Estados Unidos. Esto obviamente es material para los políticos. El republicano se ha prácticamente afianzado muy duro al tema del fentanilo, de la migración, de ir en contra de México, el muro de Trump, etc. Y bueno, hemos visto reportajes medio alucinantes por parte del New York Times. No quiero decir que sean falsos, no quiero decir que sean verdaderos. Hay que investigar, hay que buscar información de muchos lados para formarse un criterio. Sin embargo, sí llama la atención este golpeteo por parte del New York Times, básicamente hacia el gobierno mexicano. Ya se empieza a especular, se sospecha que pudiera haber una línea marcada por parte de alguien que se está beneficiando en golpear al gobierno mexicano en este momento. Pudiéramos hablar de los opositores del oficialismo, pero también pudiéramos hablar de estos gestores de poder que no son ni de derecha ni de izquierda, simplemente buscan acomodarse, buscan golpear, buscan mostrar músculo para después, para llamar la atención, para que tengan el oído, el escucha de la gente en el poder en el país y ahora sí poder negociar ciertas concesiones. Pudiera estar pasando esto con Carlos Slim utilizando el músculo del New York Times a nivel internacional para golpetear el gobierno de México, para golpear al gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum. Pudiera ser el caso. Lo hace a un nivel muy bajo de calle Gilberto Lozano en Nuevo León, con temas como la independencia del Estado, que está luchando contra el comunismo, etcétera. Cosas bastante tontas, pero que a la gente le emocionan y le vuelan un poco la razón. Pudiera ser que Carlos Slim estuviera utilizando al New York Times para golpear al gobierno de México, no para derrocarlo, no para oponerse a él, sino para que le pongan atención, para que le brinden oído, escucha y poder él negociar algunas concesiones. Es una posibilidad. Eso no quiere decir que Carlos Slim esté en contra del gobierno mexicano. Ya muchas veces él se ha acercado a gobiernos anteriores. Hay que entender que los super ricos van más allá de izquierda o derecha. Eso lo dejan para la gente de calle, de a pie. Que se peleen por la izquierda y derecha, que se dividan, que no estén unidos. Los super ricos al final de cuentas se alinean todos al capital,
al interés personal, a su interés económico de sus empresas. Y en este caso, en algún momento cuando llegó Trump al poder la primera vez, me acuerdo mucho que Carlos Slim dio una conferencia y salió con el librito de The Art of the Deal de Donald Trump y decía, oigan, pues vamos a alinearnos con Trump porque tiene buenas ideas. Muchos pensábamos que Carlos Slim le iba a poner frente, le iba a dar la cara a Donald Trump, se iba a alinear con el gobierno para ser fuertes, con el gobierno de Peña Nieto en aquel entonces. Y no, Trump dio una conferencia de prensa muy importante, muy llamativa, para decir que quizás Trump tenía la razón. No estará haciendo en estos momentos, hagamos memoria, no estará en estos momentos Carlos Slim haciendo exactamente lo mismo, poniéndose del lado de Trump. Ya lo hizo Jeff Bezos, ya lo hizo Elon Musk, ya lo acaba de hacer Mark Zuckerberg en una serie de noticias alucinantes que hemos visto de cómo se van alineando los super ricos con Donald Trump, y no necesariamente con Donald Trump, sino con lo que él representa, un gobierno de élites, un gobierno de empresarios. Y bueno, sería difícil, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que lo que esté haciendo Carlos Slim a través del New York Times es alinearse con Trump, es llamar la atención, jalar atención, que le pongan escucha, que le pongan atención por parte del gobierno mexicano, para volverse un enlace, para volverse una conexión entre este nuevo gobierno de Trump que entra y nuestro actual gobierno.